Saludos y muy buenas tardes a todos los integrantes de este bendecido grupo. Es un gozo nuevamente estar participando en los análisis, en los estudios, investigaciones de los temas que se han escogido de forma democrática, de los cuales pues hay una temática existente que será tomada en cuenta oportunamente en todos y cada uno de sus temas para sus respectivos análisis, estudios e investigaciones. Ok, estamos estudiando en este momento, es el tema que está ahora mismo en desarrollo, en curso, que dice de la siguiente manera: después de la muerte física, ¿a dónde iremos? Me parece que es una extraordinaria pregunta analizarla y estudiarla como tema. Después de la muerte física, ¿a dónde iremos? Bueno, quiero comenzar diciendo primero, irás e iremos a donde ya estamos. ¿Ok? Estamos en eternidad y por supuesto al abandonar este cuerpo físico que portamos, en el que estamos inmersos dentro, se nos ha entregado, se nos ha otorgado como una licencia de conducir, es decir, es lo que nos da legalidad y legitimidad para estar en este planeta, para tener contacto, comunión y armonía con el universo creado y disfrutar de sus bienes naturales o materiales, como le quiera llamar. Estoy hablando de este cuerpo físico, porque el tema o la pregunta es ¿qué pasa con él? Es decir, cuando él muere, ¿a dónde iremos? Entonces, como primer punto, vas a donde ya estás, en eternidad. Eres un ser que estás, repito, dentro de ese cuerpo y te conduces humanamente, naturalmente, físicamente, en este mundo, en este sistema de cosas, en este universo creado, es gracias a él. Pero ese cuerpo que portas y este cuerpo que porto no somos nosotros, no es nuestra identidad de origen. ¿Sí? Tú estás en eternidad, yo estoy plantado en eternidad. Bueno, yo te lo voy a poner en una primera fase, te lo voy a poner exactamente como la gracia lo planteó, el pacto a la gracia. En el pacto a la gracia, Cristo les habló a sus discípulos en aquel entonces, quienes potencialmente eran la iglesia en ese momento, sus 12 discípulos. Le dijo que él no los iba a dejar huérfanos, que él iba y venía y los tomaría para que donde él estuviese, ellos también estuviesen, hablando de la unidad de la iglesia con Cristo, la iglesia el cuerpo, Cristo la cabeza. Ahora, a medida de que esto se desarrollaba, estaba en curso durante el primer siglo, ¿qué ocurría? Esa unidad estaba consumándose, esa unidad estaba en proceso con el fin o el propósito de fusionarse, de fundirse en uno. Ahora, cuando ya la iglesia está en el plano humano, cuando ya la iglesia entra en su misión, en su asignación, en su rol protagónico, fíjate que Pablo, cuando comienza a hablar de ella, siendo el apóstol Pablo quien tuvo la visión de la iglesia como cuerpo de Cristo con mayor exactitud, Pablo es el que dice estas palabras. Y todo esto es para que entiendas que eres un ser divino, que eres un ser eterno, que eres un ser
espiritual, que estás dentro de ese cuerpo para poder estar en este mundo legal y legítimamente. Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, porque el que se une al Señor es un espíritu con Él. Fíjate que habla de unicidad, uno, y dice espíritu. 1 Corintios 6, 17. Hebreos capítulo 2, verso 14, si bien recuerdo, dice, porque así como los hijos participaron de sangre y carne, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo. Pero lo que quiero que veas allí es que Cristo, el Verbo, participó de carne para poder ser Cristo, de la misma manera que todos los seres humanos que estaban en carne habían participado bajo el mismo principio, pero antes eran espíritu, antes eran esencia, sustancia divina. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 le dice a la iglesia, buscar las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, ahí el término arriba se está usando como metáfora para implicar no hacia un lugar, no un movimiento de abajo hacia arriba, sino el término arriba lo que está implicando es que la existencia espiritual, la existencia divina que el hombre es superior en calidad, en propósito, en naturaleza, en vida, en esencia que la humana. Está muy por arriba. Se usa el término, la metáfora arriba es para describir esa realidad. Ahora, para terminar con lo que fue en la fase o el enfoque que la gracia nos dio, o le dio a la iglesia, no a nosotros, Pablo después le habla a los efesios, o también le habla a los efesios, en el capítulo 1, y le dice a la iglesia que ella estaba bendecida con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nota que habla habla un término metafórico como lugar espiritual, y es una forma de ubicar mentalmente la eternidad con el tiempo y el espacio. ¿Ok? Aquí se está poniendo lugar celestial, está describiendo, es la eternidad, el mundo, el espíritu, que se antepone y es contrario al tiempo y al espacio, que es donde este cuerpo físico tiene verdadera legitimidad y operación o operancia. Esa es la gran verdad. Entonces, está hablando a la iglesia que está en el mundo del espíritu, le está diciendo a la iglesia que en el espíritu están en eternidad. Y finalmente, para acabar con este aspecto de la gracia, en Filipenses capítulo 3, el apóstol le dice a los filipenses en el versículo 20, si bien recuerdo, le dice esta expresión: vuestra ciudadanía, o nuestra, Pablo se incluyó porque él era parte de la iglesia, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor de gloria. Observa que Pablo está diciendo que la ciudadanía de la iglesia estaba donde el cielo, y nuevamente coloca el cielo en contraposición a tierra. Cielo implica, repito, la dimensión del espíritu, la eternidad, donde ni el tiempo ni el espacio tienen existencia o participan. Es la antítesis, es completamente la antítesis del tiempo y del espacio, la eternidad. ¿De dónde? Fíjate que dice, en esa dimensión es donde ellos esperaban a Cristo. La iglesia esperaba a Cristo, era en la eternidad, en el mundo del espíritu, en esa dimensión donde eran uno en el espíritu con Cristo, en esa dimensión que se usa la metáfora cielo, lugares celestiales, para describir la eternidad. Entonces tú puedes estar esperando a Cristo hoy, y si te darían unas 500 vidas más después de estas, las pierdes todas y nunca lo vas a ver. ¿Por qué? Porque Cristo regresó en el espíritu de la iglesia en aquellos días
para invadir el alma. Esto, cuando me refiero a invadirla, tiene que ver con transformar el alma. ¿De qué manera? Renovando, iluminando la mente, para de esta manera la voluntad poder ser cedida a la obediencia en el reino de Cristo, que estuvo en ejecución, que estuvo en desarrollo durante el primer siglo hasta el año 70. Ahora, dicho esto, cierro con la parte de lo que fue la fase de la gracia. Ahora fíjate, en plenitud ya hay una fusión, ya no es una unidad normal, elemental, básica, como tú y yo entendemos unidad, no estar adherido o pegado a otro, o a algo, o a algún lugar, o alguna cosa. No, la unidad en plenitud es de fusión. Es decir, este cuerpo ahora puede participar de los beneficios de la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios en Cristo, cuando Cristo estaba ejecutando su misión acá en la tierra, Dios estaba reuniendo las cosas que estaban en los cielos y en la tierra para ser uno de ellas, es decir, finalmente fusionarlos y este mundo físico natural poder ser bendecido por la eternidad, que es lo inmortal, que es lo incorruptible, que es lo imperecedero. Y esa es la parte interesante que tenemos que aprender de todo esto. Entonces, ¿qué ocurre? Obviamente, tú sigues estando en eternidad como lo estás en vida ahora, como lo estás en vida física, estás en eternidad. Cuando mueras físicamente o tu cuerpo caduque, sigues estando en eternidad. Esa es la verdad. Sobre eso, pues, es lo que quería hablarte en esta primera intervención. Repito, ya para cerrar, vas al lugar a donde estás, la eternidad, porque eres uno en esencia, en sustancia, en vida, en divinidad con el Eterno. Eres plenitud de Dios, ahora mismo dentro de ese cuerpo físico humano que te encuentras. Y el día que salgas de ese cuerpo, por causa de la muerte que algún día ha de ocurrir, sigues estando en la misma dimensión, sigues estando en el mismo estado. Ahora, la otra parte que viene de este estudio, este análisis, es donde vamos a ver dos posiciones en antagonismo con respecto a qué es lo que deja de ser y qué es lo que sigue siendo, con respecto de que si aún el ser cuando muere sigue teniendo conciencia, sigue teniendo memoria de sí mismo, o simple y llanamente la conciencia y la memoria desaparece, ferece o perece, debo decir, y ya no hay más memoria, porque supuestamente la memoria, según Eclesiastés, según Salomón, es para los vivos. Entonces, con esto hasta acá lo dejamos, y este será el próximo tema. Debo decir, será mi segunda intervención en el tema que lleva por título Después de la muerte física, ¿a dónde iremos? Así que un fuerte abrazo desde acá, desde la ciudad de Maracaibo, y continuamos en contacto. Feliz y bendecido día.